Muchísimas gracias por venir y bueno, públicamente quiero presentar mi agradecimiento a Kutxa y a la dirección de esta institución por la oferta que me han hecho y por ofrecerme sumarme al carro en un proyecto que a mí me parece súper atractivo y muy interesante. Las dos conferencias de hoy voy a dejar para el doctor Hidalgo la parte más estrictamente científica del tema y yo voy a intentar presentar un poco un ideario de la razón por la que he decidido sumarme a este proyecto, porque creo que refleja un poco todo lo que es el concepto filosófico de la dirección a día de hoy, ¿de acuerdo? He puesto Berrikuntza bihotzean como subtítulo, es decir, la innovación en el corazón, como subtítulo de esta presentación, porque creo que es un poco lo que pretende expresar. Este año, todos los años, la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC, celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, para un poco recordar la necesidad de mantenerlo vivo esta lucha, y cada año elige un tópico, un lema, y este año es el del desafiando mitos y respondiendo con hechos, ¿de acuerdo? Esto no me lo invento yo. Y lo que voy a utilizar un poquitín esa excusa para poner 3 mitos y contestar un poco cómo pretendemos contestar de esa institución, cómo pretendemos, me vais a permitir que, aunque a día de hoy no estoy contratado por esa institución, hasta el 4 de marzo no es así, me sume a la plantilla de los que aquí estáis, ¿vale? El primer mito del que se suele hablar aquí tal día como hoy, suele ser este mensaje que se manda a la población de que eso de que cáncer es igual a muerte es mentira, y es cierto, y es un mito en el que tenemos que insistir de continuo de que no es así, de que el cáncer se cura, y lo sabéis vosotros mejor que nadie, se cura en la mayor parte de los casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo quería ser particularmente provocador, si esto me lo permite, pasando o no pasando. Diciendo que el camino, esto de decir que el cáncer ya se cura es una mentira, es una falacia, lo sabéis vosotros. Y todos los que estamos aquí por la misma razón, que es básicamente el sufrimiento que se padece en las consultas con los pacientes. Eso es lo que nos hace levantarnos y venir aquí cada día a trabajar al lado de la gente que tiene cáncer. Digamos, el drama que supone el cáncer, lo que supone en número de vidas, y aun cuando se cura, lo que supone en efectos secundarios, en mutilación, en miedo a la recaída, este sufrimiento es lo que nos hace tener ganas de luchar cada día contra esto, ¿de acuerdo? Por eso decir que el cáncer ya se cura es una falacia, es un mito, y contra eso tenemos que decir a día de hoy que el camino es todavía muy largo y hay mucho que hacer, Por eso quisiera atreverme a decir que a día de hoy el cáncer no tiene un tratamiento estándar. Y esto espero que lo compartáis conmigo. Yo creo que no tiene ningún tratamiento estándar. Decir que uno viene a recibir el tratamiento estándar cuando tiene cáncer es una falacia, no existe. No es suficientemente bueno en ningún caso, incluso en los casos que se cura más. Yo me dedico básicamente al cáncer de mama, como sabéis, y el cáncer de mama se cura muchísimo. Sin embargo, no existe un tratamiento estándar, porque se cura muchísimo a expensas de mucho efecto secundario, muchas veces. Y por eso hay todavía mucho camino que recorrer. Y esto es lo que basa el convencimiento de que la innovación, la investigación tiene que estar pegado al tratamiento asistencial de nuestros enfermos, ¿de acuerdo? Ese es un poquitín el segundo mito que quisiera contestar, diciendo que asistencia e innovación son dos realidades distintas. Yo no sé si alguien lo vive así, pero quien lo vive así tiene que evolucionar a un concepto completamente distinto, que es decir, atender a nuestros pacientes e innovar son una misma cosa, están juntas en el mismo hecho, en el mismo acto, ¿de acuerdo? Y la manera de contestar a esto es decir que la innovación es de hecho la garantía de asistencia óptima. La mejor manera de tratar a un paciente es ofrecerle entrar en un ensayo clínico. La mejor manera de tratar a un paciente es que sus muestras sirvan para generar conocimiento. La mejor manera de dirigir una institución de atención oncológica es poner a toda la institución a investigar. Quien piense que lo de la investigación es una cosa de médicos ociosos, se equivoca. Si una institución investiga todo el mundo. Desde el cuerpo administrativo hasta los profesionales de enfermería, los celadores, los médicos especialistas en anatomía patológica, los de farmacia, todo el mundo, los técnicos, todo el mundo investiga en una institución. Y no sé si habéis tenido la experiencia de pasar auditorías. Y en el centro en el que yo estoy, que hacemos muchos ensayos clínicos, pasamos muchas auditorías. Cuando los auditores vienen a auditar, no auditan la historia clínica, a ver cómo el médico lo ha hecho con el paciente, no. Auditan el sistema informático, auditan el congelador de farmacia, auditan los canales de recepción de los pacientes, lo auditan todo. Y hay pocos ámbitos donde haya este garante
de excelencia si eres capaz de hacer ensayos clínicos. Si haces ensayos clínicos, si yo fuera un paciente diría, voy a ver a qué hospital hace ensayos clínicos, porque aquel hospital seguro que no lo hace mal, seguro que tiene los circuitos bien definidos y seguro que tiene todos los pasos del procedimiento asistencial auditados y bien estructurados, porque es así. Y además, los profesionales que hacen investigación son los profesionales más motivados. Más motivados por dos razones. Por una, porque son los profesionales que tienen que estar a la última, cada uno en su ámbito tiene que estar a la última para poder hacer investigación, y además porque tiene la sensación, tiene la garantía de estar dando el mejor tratamiento a los pacientes. A día de hoy, en el centro en el que estoy, que es un centro de referencia que cubre a muchísimos hospitales comarcales, no es nada raro, y esto lo diréis vosotros posiblemente aquí también, que te llamen compañeros que hacen oncología en un hospital más pequeño y te digan, oye, ¿tienes un ensayo para tal paciente? ¿Por qué? Porque en muchos casos necesitas poder ofrecer ensayos a tus pacientes, y el profesional que sabe que los tiene para ofrecer está más contento y más satisfecho. Y no hablo solamente de los médicos. Esto solamente se puede hacer en una institución en que no pierda el oremus, en el sentido de cuál es el objeto primario de su atención. Y esto ya lo tenéis ganado aquí de hace mucho tiempo, que es el de decir que en Oncológico A el paciente es el centro de asistencia. Esto no os lo voy a venir a enseñar yo, porque eso lo hacéis muy bien hace mucho tiempo y me consta, si no, no me hubiera sumado aquí. Y un paciente, ¿qué es lo que busca? Busca tener un trato humano, eso es lo primero, tener un trato humano, tener un teléfono de acceso a su equipo médico y sanitario. Busca tener la garantía de que los profesionales que le tratan son los mejores. Busca tener la garantía de que si hay una innovación terapéutica va a poder acceder a ella. Y esto lo puede hacer mucho mejor en un hospital que investiga, un hospital que innova. Y por eso esto es el proyecto clave en esta institución a día de hoy. Hay dos áreas, digamos, selectivas, o dos programas básicos para poner en marcha. Como sabéis, la manera de innovar en cáncer tiene dos patas, digamos. Una es la de mejores tratamientos, no solo mejores fármacos, mejores tratamientos en general, y otra es la selección de los pacientes para estos tratamientos. Y la taxonomía funcional, que quiere decir relacionada con el tratamiento, la taxonomía predictiva, es tan importante como la generación de nuevos tratamientos. No se hubiera podido avanzar en los tumores en que se avanza si los nuevos tratamientos no llevan acoplados una plataforma predictiva, una plataforma molecular diagnóstica que nos diga a qué pacientes hay que dar ese tratamiento. Y esto es tan importante como lo otro, ¿de acuerdo? Pondremos en marcha dos programas clave. Como os diré después, es el de traer más ensayos clínicos, una unidad de terapias avanzadas, y además un programa de biomarcadores predictivos en nuestros pacientes, la taxonomía funcional, ¿de acuerdo? Hoy en día no basta con saber, y vuelvo a la mama, ya me disculparéis porque es mi ámbito, los receptores hormonales o el HER2, no basta con esto. Para hacer tratamiento de ensayos clínicos tienes que saber cómo está PI3K, tienes que saber cómo está, tienes que saber, y esto, igual que la mama, pasa en muchos otros tumores, ¿de acuerdo? Y aunque sea investigación, que es investigación, esto es investigación, esto no es asistencia, esto no entra dentro de la asistencia habitual. Por eso están mejor tratados los pacientes y sabemos más de ellos si van dentro de un programa de investigación. Y la otra historia es el tema que hemos dado este nombre rimbombante, porque tendemos a dar nombres rimbombantes a las cosas, unidad de terapias avanzadas, que quiere decir básicamente traer más ensayos clínicos, sobre todo para las patologías con peor pronóstico, gente con enfermedad avanzada, pero en todos los ámbitos de oncología, ¿de acuerdo? Intentaremos, ahora preguntaba a una periodista, pero vamos, aquí ya se hace investigación clínica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vais a hacer? Bueno, pues vamos a hacer más. Básicamente vamos a hacer más, para que podamos tener una oferta más amplia a todos nuestros pacientes, o a la inmensa mayor parte de los mismos. Esto no se hace en un día, se hace con un trabajo largo. Y este es el tercer mito y último que quería combatir: la innovación es un lastre. Esto es muy típico, es decir, a todos o casi todos los gerentes de hospitales grandes de este mundo dicen que apuestan por la innovación, y es mentira en la mayor parte de los casos, porque piensan en su recámara que la innovación es déficit. La investigación es déficit, es una cosa que hacen los médicos cuando no tienen nada que hacer, en vez de dedicarse a ver pacientes, que es lo que tienen que hacer. Esto es el pensamiento en la mayor parte de los gerentes de instituciones. Y personalmente, si yo hago la opción de venir aquí, como vosotros hacéis la opción cada día, digamos, de venir aquí, es porque he encontrado una dirección que se cree esto de cabo a rabo, y se cree que la innovación no solo no es un lastre, sino que es el nuevo modelo de atención oncológica, y que vamos a poder convertir Oncológico A en un centro de referencia con un nuevo modelo de atención oncológica. Estamos en crisis, por si alguien no se ha enterado, estamos en crisis, y si alguien lo experimenta, os lo digo, es un médico que trabaja en Cataluña donde hace años, como yo. Bueno, estamos en crisis crasa, y eso se nota en nuestros bolsillos, os lo digo yo, seguro que sí.
Y aquí, si no lo habéis notado mucho, lo notaréis, porque es así, estamos en crisis. Y llevamos mucho tiempo diciendo que ante la crisis lo que hay que hacer es nuevas estructuras, nuevo cambio en el modelo productivo. Debemos de dejar de depender del ladrillo y estas cosas, un nuevo cambio en el modelo productivo. ¿Esto qué quiere decir a nivel de atención sanitaria, a nivel de oncología? Bueno, pues en oncología el nuevo modelo de atención es la unión de asistencia e investigación en un mismo acto médico. Ese es el nuevo modelo de atención. Y esto nos va a poder permitir convertirnos en un centro de referencia internacional, pero con la boca bien abierta, referencia internacional. Dudo que vengan pacientes de Estados Unidos a tratarse aquí, no me refiero a eso. Pero tú cuando dibujas el mapa de Europa, cuando dibujas el mapa del mundo, eres capaz de poner los centros donde se investiga más. Aspiramos a estar ahí, en ese mapa, y a que vengan pacientes de países colindantes. Pero sobre todo lo de centro de referencia internacional se refiere a estar en el mapa de los centros de excelencia internacional para la investigación. A estar en el mapa para los sponsors de ensayos clínicos, a estar en el mapa para los compañeros académicos de investigación del resto de Europa, sobre todo. Tenéis una enorme flexibilidad y esto es una cosa envidiable. Os aseguro que es algo envidiable. Poder tener un modelo de integración de público y privado. Esto en los hospitales públicos, yo siempre he trabajado en el ámbito público y tengo una vocación clara de servicio público, igual que vosotros. Esto es una entidad sin ánimo de lucro con vocación de servicio público y va a seguir siendo así que yo sepa, vamos, porque es parte de su corazón, digamos. Bueno, pero tenéis la enorme flexibilidad de poder ver pacientes privados. Esto se hace en cruces en la mayor parte de hospitales públicos de poder hacerlo mejor. Estoy diciendo que en la mayor parte de hospitales públicos quisieran poder ver pacientes privados. Aquí tenéis esta flexibilidad. Y esto nos dota de una ventaja enorme respecto al medio, ¿de acuerdo? Medio con el que obviamente contamos para hacer esto. Esto no puede hacerse solo. O sea, no pretendemos ser una seta. Estamos dentro de un campus de excelencia. Y esto tiene unos nombres de compañeros claros. Tiene un nombre de Inbiomed, tiene el nombre de Biodonostia, tiene el nombre de Hospital Donostia. Es decir, esto se hace de la mano con la gente, se hace de la mano con los demás, y llegando a un acuerdo de colaboración en que todo el mundo pueda aportar sus fortalezas. Y nosotros vamos a aportar nuestras fortalezas, y los de al lado las suyas. Cada uno va a aportar las suyas, ¿de acuerdo? En absoluto planteamos esto como una cuestión desarraigada del medio en el que estamos, ¿de acuerdo? Y además, y esto es curioso, cuando lo explicas desde fuera de Euskadi, tú explicas que vas a venir aquí y dices, sí, en Euskadi hay muchísima investigación biotecnológica, pero luego no hay mucha investigación clínica. Esto lo dice la gente de fuera, que no tiene nada que ver con aquí. Y es verdad, hay un tejido industrial biotecnológico muy importante que necesita una respuesta de parte de los servicios clínicos. Y ahí vamos a estar, no digamos que vamos a llenar este hueco porque no seremos capaces, pero ahí vamos a estar aportando nuestro grano de arena. Y ya está, este es el tema. Estos son los 3 mitos que podía responder con 3 datos de lo que, del nuevo tiempo que se abre oncológico. Es decir, aquí no se van a cambiar las cosas radicalmente, lo que vas a hacer dar un impulso en un sentido muy determinado. Y para llevar a esta institución a un lugar que es al que aspira y es el que he diseñado un poquitín. Y nada más, como ya os decía, Berrikuntza Bihotzean será personalmente el lema que me he autoimpuesto para el nuevo proyecto aquí.